De campeonato. Historias, triunfos y fracasos del deporte mundial. Hola, hola, bienvenidos a De Campeonato, historias, triunfos y fracasos del deporte mundial. Hoy por fin, compañero Mauricio Pinto, ¿por qué digo por fin? Porque estamos aquí, lado a lado. Lo habíamos hecho de manera virtual en la primera temporada y en esta ocasión, bueno, se dio la oportunidad de estar aquí juntos. ¿Qué, Mauro? ¿Cómo vamos? Hola Manuel, sí, qué tiempo sin verlo, oiga, mejor dicho. Bueno, ya pasamos un mes de descanso y ya estamos retomando aquí nuevamente con nuestro podcast y les traemos muchas sorpresas para esta nueva temporada, ¿no? Sí, sorpresas, bueno, tenemos planeadas varias cositas para traerles, unas buenas historias, entrevistas, invitados, bueno, ahí en el transcurso de la temporada les vamos a ir contando, pero para arrancar esa temporada y vamos a arrancar con uno de los deportes que siempre es protagonista a principio de año, sobre todo en el mes de febrero, bueno, ya al momento de hacer este video, pues ya estamos en las primeras competencias de Juegos Olímpicos de Invierno, ya pasamos temporadas de esquí, bueno, también hubo mucha actividad de fútbol a final, inicio de año, pero vamos a hablar de un tema importantísimo que es el Super Bowl y para eso nuestro amigo Mauricio tuvo un invitado muy especial que nos va a aclarar muchas cosas y a explicar porque pues acá estamos todos para aprender. Yo apenas estoy siguiendo el fútbol americano, lo empiezo a entender, pero esta entrevista nos va a dar muchas luces de lo que es este deporte. Así es, Manuel, pudimos hablar con nuestro amigo Daniel Triana, que pues es un aficionado de la NFL, del fútbol americano, y nos explicó muchas cosas, no solo del Super Bowl que está a punto de disputarse, sino también de la temporada regular de la NFL, del tema de la expansión que está teniendo la liga hacia Europa, hacia México, hacia otros países como Brasil. Sí. Nos contó muchas cosas que de pronto lo desconocíamos y hablamos incluso un poquito también de la presencia de ese jugador colomboamericano, podemos decirlo así, Cristian González, que va a estar compitiendo en este Super Bowl con los New England Patriots. Sí, es un tema interesante lo de Cristian González. Yo creo que ha abierto la ventana de muchos medios de comunicación para hablar un poquito más de fútbol americano, la presencia de un deportista de raíces colombianas. Y nada, pues sin más preámbulos, vamos con la entrevista de Daniel Triana. Vamos con la entrevista de aquí. Bueno, y en este especial que tenemos en el día de hoy en De Campeonato sobre el Super Bowl, tenemos un gran invitado que nos va a hablar de varios temas de este deporte del fútbol americano, que bueno, que aunque aquí en Colombia no es tan masivo, ya está ganando adeptos, y es mi amigo José Daniel Triana. Hola Dani, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, buenos días o buenas noches, cualquiera que este día sea para los que escuchen y vean el podcast. Muchas gracias por la invitación y bueno, vamos a solucionar y a despejar dudas de todo lo que es el Super Bowl. Sí, Dani, sí, pues lo invitamos porque pues además de ser un gran periodista, usted es una persona muy aficionada al fútbol americano y que conoce y sigue prácticamente, yo creo que la temporada a lo largo de bueno, la temporada regular, los playoffs, las finales, ya ahora con el Super Bowl, y pues sabemos que usted nos puede solucionar algunas dudas y las dudas que tienen de pronto nuestros oyentes sobre qué es el Super Bowl, porque pues como decimos, aquí en Colombia tal vez no es un deporte tan masivo, ¿no? Bueno, pues como usted lo dice, el Super Bowl y en general el fútbol americano no es muy seguido en Colombia, pero cada año a principios de enero o en febrero, cuando es el Super Bowl, la final, todo el mundo se conecta a ver aunque sea el concierto. Exacto. Y entonces sí, eso genera y va trayendo más público. Y como usted decía, pues sí se sigue la temporada que va desde septiembre a enero, casi todos los partidos de la NFL. Sí, Dani, bueno, la primera pregunta que tenía es para ubicar a la gente, ¿qué tan antiguo es la NFL, esa liga de fútbol americano de Estados Unidos? ¿En qué año más o menos se empieza a jugar esa NFL? Bueno, eso tiene como tres matices o tres respuestas, porque en sí el fútbol americano entró a Estados Unidos en 1827, y se jugaba entre universidades, las universidades más prestigiosas como Harvard, Yale y entre otras, y también con universidades de Canadá.
Y ya en 1869 se jugaba con una liga de 6 equipos de Estados Unidos y de Canadá. Por eso se llamó la Liga Americana, porque unía Canadá y Estados Unidos. Pero el primer juego oficial fue en 1920, el 17 de septiembre, con 4 equipos que eran profesionales, no universitarios, y después fue migrando y fue avanzando, y en 1950 se jugó el primer partido, pero ya como una liga, que sería la actual NFL, pero en esa época tenía otro nombre, era la AFL, o sea, la Liga Americana de Fútbol. Uy. Oiga, pero ¿cómo se llama eso? Curiosísimo, o sea, el fútbol americano ya prácticamente tiene 2 siglos de tradición. O sea, sí, la liga, Sí, lo que usted nos dice, no tiene de pronto todo ese tiempo de creación, pero como tal el deporte ya son 2 siglos. claro, porque es que lo llevaron los ingleses a las colonias de ese país y las llevaron a Canadá. Y como las llevaron a Canadá, ellos en Canadá crearon como las normas básicas, el principio de lo que es el fútbol americano. Sobre todo la Universidad de McGill en Toronto fue la que creó las normas y se fusionó con la de Estados Unidos. Ella empezó a evolucionar, pero se quedó Canadá y avanzó Estados Unidos. Vea qué interesante, Dani, porque pues, o sea, si uno hace un paralelo, entonces tiene también casi que una historia así de larga también como el fútbol soccer y lo mismo, ¿no? Llega también desde Inglaterra. Sí, porque los ingleses le transmiten eso a los canadienses y los canadienses a los americanos. Y ahí se genera el deporte, pero Canadá se desvió por el hockey y Estados Unidos continuó con el fútbol americano. Ve, qué cosa tan curiosa y tan interesante. Entonces, Dani me dice que la NFL como tal se crea por allá en los años 50. Y entonces más o menos desde esa época es que empiezan a aparecer todos los equipos profesionales, todos los grandes franquicias de este deporte. En 1950 empieza con 10 equipos y de 1950 a los años 60 ya van aumentando año tras año, 10, 15, 20, hasta la actual que son 32 franquicias o equipos. Vea pues, cada vez se ha ido fortaleciendo más esta liga. Y más o menos, bueno, el Super Bowl, bueno, para hacerle entender a la gente de pronto que no tiene idea, es la gran final de la temporada, ¿cierto? Es el momento ya en donde hay 2 equipos que vienen de cada conferencia, que van a disputar el título. Nuestra pregunta es cómo llegaron a esa idea de hacer una gran final de todo el año, de toda esa temporada. ¿Eso viene desde el comienzo de la liga o fue surgiendo con el paso del tiempo? No, eso se hizo a finales de 1964 y 65. Fue una idea porque habían 2 ligas paralelas. Entonces no se sabía quién era el campeón de cada liga. Estaba la americana y la nacional. En la americana estaba un equipo canadiense y el resto americanos. Y en la nacional todos los de Estados Unidos. Entonces ellos dijeron, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Por qué no hacemos un solo campeón y que se decida todo? Por eso se elige en las divisionales campeón nacional y americano. Y ahí nació el Super Bowl. Sí. Pero, dato curioso, en la primera edición no se llamaba Super Bowl, sino se llamaba Campeonato Internacional de Fútbol Americano entre la AFL y ALF. Vea pues, o sea, bueno, y ahí viene la explicación, sí, claro, porque siempre vemos con curiosidad que dice Liga Nacional y Liga Americana y uno dice, pero ¿dónde vendrán esos nombres? Pues claro, ahí está la explicación del tema, de la Liga Nacional. Sí, no. Vea pues. Pero en la primera edición como que no caló en el público porque era un nombre muy largo, el nombre del campeonato y nadie lo iba a recordar. Entonces en el 66 es que toma el nombre de Super Bowl. Y más o menos cuando empieza a ganar esa popularidad que tiene ahora Dani, con el tema del famoso espectáculo del medio tiempo, con ese, ¿cómo se puede decir? Todo ese tema comercial que viene detrás de este gran partido, más o menos en qué espacio de tiempo se empieza a fortalecer el juego. Es que ha ido como evolucionando. Ujú.
Bueno, empezó en el 66 y 67, las primeras dos temporadas, y ya había show de medio tiempo, pero no eran con cantantes ni personas reconocidas, sino era una banda de guerra de la Universidad de Arizona. Vea Y pues. hacían bailes de comunidades indígenas, pero eso a la gente no le gustó. Y fue hasta 1989 que se decidió hacer un show con cantantes, invitar a un grupo, y fue en la edición de 1990 que se llevó a los New Kids on the Block y a Gloria Estefan en la edición del Super Bowl. Vea pues, y han pasado ya, o sea, lo que dice Dani es un proceso de evolución, ¿no? Empiezan con cantantes así y ahora vemos que están en los últimos años llevando a los grandes de la música, tanto anglora como latina, ¿no? Porque ahora vamos a tener a Bad Bunny, ya tuvimos también a Shakira, Jennifer López, y entonces se ha venido fortaleciendo también ese perfil internacional del show, ¿no? Sí, pero detrás de eso está la publicidad y que lo patrocina, al principio lo patrocinaba Pepsi y ahora es Apple. Sí. Entonces, detrás de eso, invitan a los artistas más importantes de cada década o de cada género para enganchar a la gente no solo de Estados Unidos, sino fuera de la Unión Americana. Antes de pasar al tema, así como bueno, más que todo lo bueno, la parte comercial que creo que es importante mirarla y aprovechando que Dani también maneja mucho el tema y ya la parte deportiva, para usted, ¿cuál sería el show de medio tiempo más icónico, Dani? Para usted, ¿cuál es la referencia puntual? Para mí, y según los datos de los expertos, porque cada año se hace como un top 5, top 10, está siempre el de Michael Jackson, el del 93. Y también está el del 2015, el de Katy Perry, ese llamó mucho la atención. Y también en el 2004 con Justin Timberlake, que también estuvo ahí. Sí, sí, O sí. Coldplay, Madonna, Es que han estado Lady unos Gaga. artistas muy importantes, ¿no? Uno mirando como el recuento que hacen, lo que dice Dani, que empiezan a hacer cada año. Sí, ve unos artistas, uno muy buenos, muy duros, y dice uno, pues, yo creo que es el evento deportivo en donde más desfile de estrellas hemos tenido en la historia, porque no creo que ninguno se Claro, le iguale. porque es que igual lo que le digo, hay un top 5, un top 10, pero depende a quién se le pregunte porque va en gustos. Y para este año ya se había sacado un top, lo hizo ESPN, que dice que el show más importante ha sido el del rap con Eminem y Dr. Sí, Dre, sí, 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 pero recuerdo esa porque historia. es porque eso es lo que le gusta al público americano. Y en segundo lugar quedó Michael Jackson, pero él siempre está ahí punteando porque fue como el más importante y también se hizo en California. Bueno, Dani, otra pregunta es, o sea, bueno, sí, tenemos esa combinación de lo deportivo, porque es la final, la gran final de la NFL, se va a definir el campeón. Tenemos también el tema ese del show del medio tiempo y tenemos la expectativa también de lo de los comerciales que van apareciendo. ¿Qué tan altos son los índices de audiencia del Super Bowl en Estados Unidos? Me imagino que son altísimos. Pues según lo que ha publicado la NFL, de datos del año anterior, fueron 130 a 140 millones de personas solo en Estados Unidos, teniendo en cuenta que Estados Unidos tiene como 300 millones de habitantes. Claro, claro, es que son altísimas personas, nomás en Y Estados si se le Unidos. suma lo que se vio fuera de Estados Unidos, son casi de 180 a 200 millones las personas que vieron el show. Uy, importantísimo, claro, y entonces ahí por eso uno entiende el tema de las inversiones que hacen las grandes empresas estadounidenses en los comerciales, ¿no? Que ya es otra, ¿cómo podemos decir? Otra faceta, otro aspecto importante de este gran juego, ¿no, Dani? Pues es que la NFL no pierde tiempo y cada año invierte más. Ya para este año, según la NFL, cada comercial puede costar 8 millones de dólares. Mao, y es que, por ejemplo, la NFL tiene una página oficial y todo el mundo, los que estén escuchando el podcast lo pueden consultar, que se llama Ad Week, o sea, avisos de la semana, Ad Week. Y ahí ya está publicado en este momento por categoría y cada uno de los comerciales que van a estar en el Super Bowl el 8 de febrero.
de lo que alcancé a ver, a leer, hay como 140 a 180 marcas diferentes de deportes, de gaseosas, de comida, seguros, lo que quiera, de streaming, todo está ahí. Claro, claro, es que yo he podido ver algunas de esos anuncios recientes porque pues en mi trabajo llegan a veces unos resúmenes de Reuters con los anuncios, pero es que sí es una cosa impresionante, o sea, se ve uno el grado de, ¿cómo podemos decir?, de inversión que hacen las empresas, contratan estrellas de cine, bueno, de la misma NFL, de otros deportes, hasta Messi creo que ya apareció en uno de esos comerciales, ¿no? Ya apareció, por ejemplo, para este ya hay un comercial de Pepsi burlándose de Coca-Cola, ¿El de que los utiliza osos? un oso polar. Sí, 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 por ahí y lo vi. también hay uno de Budweiser. Pero, por ejemplo, canales de televisión o de streaming pueden invertir más de 30 segundos, un minuto, y ahí ya serían 16 millones, pero ellos escogen en qué parte de las 3 horas que dura el partido lo quieren ver. Si en el índice hay más audiencia, pero tienen que pagar más, al principio, en el medio, en el descanso o al final. Y ahí eso va variando el costo del spot del comercial. No, es que es impresionante, impresionante. O sea, yo me imagino, las audiencias deben ser son una cosa brutal en Estados Unidos y creo que es un plan, ¿no? De la gente este fin de semana del Super Bowl sentarse frente al televisor y ahora bueno, con las plataformas de streaming a ver el gran partido durante las 3 horas que dice Dani que dura más o menos desde el comienzo, el protocolo, todos esos actos que hay hasta ya al final, ¿no? Cuando se entrega el trofeo Vince Lombardi. Y es que igual, no importa si el equipo de alguien no llegó a la final, todo el mundo va a estar mirando la final, quién va a ganar y a veces se hacen apuestas entre equipos. Hablando de apuestas, tengo un dato sobre eso. Esa era la otra pregunta que le iba a hacer Dani. Otra vez también hay ¿cómo podemos decir? El Festival de los Dólares ahí con las apuestas, porque también es otro de los temas económicos que mueve el Super Bowl, ¿no? Esa cantidad de apuestas, eh, bueno, es que es una feria de millones, no se ponen a mirar, está el tema comercial, está el tema deportivo, está el tema del espectáculo, está el tema de las apuestas, está también el tema de la reventa de entradas, de la venta de entradas, es mejor dicho un evento Derechos taquillero de sin igual. televisión. Sí, entonces no, pues Pero su merced, cuéntenos el tema de las apuestas que está también como interesante. este año hay una curiosidad y es que ambos equipos estaban en desventaja con respecto al resto de equipos como por ejemplo Kansas, que todo el mundo creía que iba a llegar a la final, pero se quedó. Y tanto Seahawks, los halcones marinos, como los Patriotas, estaban en una apuesta de 25-1. O sea, de 26 personas, uno decía que podía llegar al Super Bowl y los otros 25 que no. Lo cual, eso quiere decir que el que gane la apuesta de esos dos equipos se va a ganar más o menos unos 50 a 100 millones de dólares. Uy, no, claro, o sea, estos equipos son, en ambos casos podemos decir entonces que son como sorpresas con relación a los que estaban liderando esas apuestas, ¿no? Si el caso lo que dice Dani de los Chiefs que se quedaron esta vez por fuera con Mahomes y creo que otros que estaban ahí también sonando eran los Rams o los Los Broncos. Rams y los Buffalo siempre empieza ganando, pero se cae al final. Y lo curioso también es que tanto Patriots como Seahawks son equipos tradicionales de la NFL, pero nadie apostaba por esos dos. Sí, claro, sí, veníamos de una época que incluso estaban diciendo que sí sería el fin de esa época, ¿no? Donde estaban brillando muchísimo los Chiefs de la mano de Sí, Mahomes. Y ahora, bueno, tenemos otra vez a los Patriots que creo, si no estoy mal en lo que he leído, no estaban desde cuando estuvo Brady, ¿cierto? otro dato curioso. La última final que estuvieron fue en 2015 y esa final fue Patriots y Seahawks y ganaron los Patriots. O sea que esto es revancha. Se repite 11 años después de la revancha. Bueno, Dani, y ya que estamos hablando de eso, de equipos campeones y todo,
¿cuáles podemos decir que son los equipos que tienen más victorias en este Super Bowl históricamente? ¿Cuál es el equipo con más títulos? ¿Cuáles son los llamados, o sea, grandes de esta liga? Que, digamos, como para que la gente lo entienda, digamos, como si estuviéramos hablando de un Real Madrid o Barcelona en España, aquí en esta NFL, ¿quiénes son los equipos que marcan, cómo podemos decir, La tendencia. Bueno, Mao, ya habíamos hablado de los Patriots. Ese es el número uno. Tiene 6 victorias en Super Bowl, pero también ha perdido 5. Y es el que más veces ha participado, 11. Están los Steelers, que es tradicional, ha ganado también 6 veces. Están los Dallas Cowboys, que han ganado 5, pero hace mucho tiempo que no gana, más de 20 años que no llega a una final. Sí, mis Dallas Cowboys, yo soy hincha de ese equipo, Sí, pero no lo puedo no ver en el llega. Super Bowl. Están también Kansas City, que es de los últimos, en el último tiempo que ha ganado 4. Seahawks y Green Bay. Y también están los Dolphins, pero eso ya fue como en los 80 y solo han ganado 2 veces. Los Cuando Dolphins de Dan estaba Dan Marino. Marino. Claro, todo el mundo lo reconoce por películas y eso. Sí, 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 eso lo hablamos incluso en el último capítulo que hicimos de la temporada pasada con Manuel, que él me decía algo también de las películas donde nombraban a los Dolphins, y creo que había también un equipo de béisbol que estaba ahí también metido y son como protagonistas de varias películas. Pero sí, sí. Los Cachorros. Ah, los cachorros, sí, señor, sí. Sí, 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 entonces, pero sí tenía la duda, vea, los Patriots son entonces de los equipos más fuertes en cuanto a títulos. Y puede ganar, si gana el Super Bowl, puede sumar el séptimo. Claro, 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 no, pues eso sí es importante hacer esa precisión que ahí están entonces buscando ya su séptima corona. Yo otra pregunta que tenía, Dani, en cuanto al tema, bueno, deportivo organizativo es, no sé cómo se realizará ahí la elección del estadio donde se juega el Super Bowl, porque creo que se conoce desde mucho antes, ¿no? Desde mucho antes de que tengamos ya los playoffs y todo. ¿Quién realiza esa elección? Depende algo el tema también del clima, ahorita que estamos viendo que Estados Unidos está La pasando por una temporada de frío. temporada de invierno y una tormenta terrible. ¿Cómo se realiza esa elección? Bueno, la respuesta es un poco en varias partes. Como usted dijo, ya para el Super Bowl ya se elige con tiempo la ciudad o el estado donde se va a realizar. Para esta final ya se sabía con 2 años de anticipación. Y de antemano ya se sabe quién va a ser la ciudad local para 2027 y 2028, que va a ser en California y en Georgia, en Atlanta. Y lo que me dijo de cómo se selecciona una ciudad para el Super Bowl. Del 1966 al 2017 se como que se dividían un equipo de la conferencia americana y un equipo o ciudad de la conferencia americana, y tenía que ser número par o impar. Ahí se iban modificando, entonces había para California, para Miami, para Texas, ahí se iban intercalando las sedes. Pero la NFL hizo una reunión de socios y desde 2018 a la fecha es por concurso. Lo cual quiere decir que si una ciudad dice yo quiero que el Super Bowl llegue a mi ciudad y sea en mi estadio, tiene que concursar y les dan una fecha y tienen que enviar la propuesta. Son como 5 o 6 ciudades, se hace la propuesta, pero tiene que cumplir con ciertos parámetros que podrían ser capacidad del estadio, que hayan hoteles a 35 kilómetros alrededor del estadio, vías para llegar al lugar, aeropuertos, que tema de seguridad, si el clima tiene que ser, la mayoría se realiza en el estado oeste, o sea, en California, en Arizona, por el clima. Pero si se selecciona una ciudad de la otra costa, en Nueva York o en Washington o en Chicago, tiene que contar con techo retráctil y con calefacción para ser admitido. Si no, no puede entrar en la lista de las posibles sedes.
Vea, pues sí, yo sí tenía esa duda porque decía, pues ahorita estamos en invierno en los Estados Unidos y pues claro, las ciudades donde se siente más la estación, claro, deben tener esas condiciones de qué, para poder albergar el partido. Y me imagino que en Todas ese las tema, facilidades. sí, y en el tema que dice Dani de lo de la capacidad hotelera y todo, pues uno se pone a mirar y varios de esos estadios donde se ha jugado recientemente el Super Bowl, incluso ahorita van a ser sede del Mundial de Fútbol, ¿no? O sea que me Sí. imagino que debe ser una infraestructura total que respalde tanto la realización de ese Super Bowl como ahora también se haya tenido en cuenta para el Mundial. Por ejemplo, el de la sede de este año del Super Bowl 60 es en Santa Clarita, Sí. pero ahí juega San Francisco. Y esa ciudad, Santa Clarita, está a 30 minutos de Los Ángeles y a 25 minutos de San Francisco, por lo que está en el área de la bahía y entonces hay aeropuertos, vías y todo para que los fanáticos de todos los países y de todos Estados Unidos puedan llegar al Super Bowl. Claro, claro, es que es una cosa que uno se pone a mirar y pues de pronto aquí uno se dimensiona porque pues nosotros nos ponemos a mirar y mires todo ese lío que tenemos ahorita con los estadios que no se pueden usar, que hay problemas para llegar, digamos, a Estadios Villavicencio por las compartidos. derrumbes, que se suspenden los vuelos. No, esta vaina cuenta con una infraestructura tremenda detrás del montaje de cada juego, me imagino. Y no se puede retrasar porque tienen como un cronograma. Si se retrasan, van perdiendo dinero ahí. No, es que es una industria, mejor dicho, lo que yo le digo a Dani, una industria muy bien montada, muy, o sea, súper bien engranada, es una cosa Todo que... está bien pensado. Eso le iba a preguntar también, si usted cree que hay algún otro evento que en el mundo, Dani, que podamos comparar a todo lo que mueve este Super Bowl en todos esos aspectos o lo ve complicado. Lo más parecido al Super Bowl sería la Champions y el Mundial de Fútbol. Pero lo que pasa es que, bueno, la Champions y el Super Bowl es un día. Sí, Y entonces puede haber cierta similitud. Porque la Champions la ven 400 millones de personas. Y el Mundial lo ven más de 1.500. Pero el Mundial es un mes. Y de pronto no van a ser las mismas personas. De pronto en la final, si todo el mundo se va a conectar, va a ver el partido. Entonces es como complicado decir que haya un deporte que lo pueda igualar. Yo diría que fútbol. y respecto a eso, Dani, ya aprovecho que estamos hablando de fútbol y le pregunto, ¿usted cree que este Mundial de Fútbol que viene va a tener un impacto similar al Super Bowl o lo ve complicado? Porque pues he escuchado mucha gente que vive allá en Estados Unidos y dice, no, ahorita el Super Bowl es lo que está mandando y allá la gente no, como que no se siente ese ambiente de mundial que hay en otros países, digamos en Europa o en otros lados donde se ha realizado el mundial recientemente. ¿Lo ve complicado? Es que lo que pasa es que el estadounidense difícilmente ve un deporte que no sea creado por ellos. Entonces ellos ven béisbol, hockey, fútbol americano, NASCAR, lucha libre, pero el fútbol muy pocas lo ven. Y ahora los estadios sí se están llenando en la MLS, pero es por la migración. Sí. Por ejemplo, en Miami, el Inter de Miami, donde juega Messi. La mayoría son aficionados de Argentina, de Perú, de Brasil, de Chile, de Colombia. Y en último ya los estadounidenses. Porque los estadounidenses piensan que el fútbol es para mujeres, para niñas. Porque han ganado muchos mundiales de la categoría, pero no lo ven así para el de hombres. Entonces casi no le prestan atención. Igual, si nos ponemos a mirar en la Copa América del 2016, la del 2024, Sí, sí, las más la gente ni sabía que estaban jugando la Copa América. La gente veía hinchas y los hoteles llenos, pero no sabían qué estaban haciendo. Entonces ahí uno puede dimensionar que ellos están pensando en los deportes locales, pero no en el soccer. Dani, respecto también a esos deportes locales que usted nombra ahorita, que está, bueno, la MLB, el béisbol, la NHL, que es el hockey, tenemos NASCAR, tenemos Indy,
tenemos NBA y hay también unos eventos importantes, ¿no? Digamos, tenemos, bueno, cuando son las finales de la NBA, la Serie Mundial, la Stanley Cup, que son las finales de la NHL, Daytona, las 500 de Indianápolis. ¿Usted cree que alguna le puede competir al Super Bowl? El Super Bowl es el rey de las finales de los Estados Unidos. Es que lo que le digo, el Super Bowl, 130 millones lo ven. Sí. Y el NBA, 11 millones. Béisbol, 30 millones. Entonces, se supone que el deporte es como el béisbol, pero lo que más ve la gente es fútbol americano. Hay apuestas comerciales de todo. No, claro. En cambio, con nosotros las cifras se van muestran. Como repartiendo el resto de actividades y juegos, porque una particularidad que tiene Estados Unidos es que se puede realizar varios eventos en una ciudad al mismo tiempo, no pasa nada. En cambio en Latinoamérica no alcanza la policía, no hay capacidad, no hay hoteles, y las vías se colapsan, entonces eso también afecta. Claro, Dani. Bueno, y respecto a esa afición, bueno, que usted nos dice en Estados Unidos es masiva, pero hay algunos otros países también que han ido de pronto creciendo en esa afición en el mundo. Pues escuchaba hace poco incluso que la NFL tiene como un plan de expansión, sobre todo creo que hacia Europa, ¿sí o no? Si no estoy mal. Pero ¿qué otros países, digamos, podemos destacar en afición? Lo que pasa es que la NFL siempre piensa futuro, y ellos empezaron la expansión en el 2010 y en el 2014 empezaron con México, que es el país más cercano, sí, y allá hay partidos aficionados, y se ha extendido a Brasil y en Europa a Reino Unido, a Francia, a Alemania, a Portugal, y el año pasado hubo un juego en el Santiago Bernabéu, sí, que no fue de exhibición, fue una fecha de la NFL, pero lo llevaron al Santiago Bernabéu y se lleno total, vendieron camisetas de todo, pero la gente no entendió el juego. Sí, es que digamos ese es el problema también, ¿no? De pronto a nosotros nos pasa como latinos, ¿no? Que tenemos como la percepción y muy metidas en la cabeza el tema de las reglas del fútbol, que ellos llaman allá fútbol, soccer, y de pronto nos es un poco complicado. Yo recuerdo que también a mí de pronto se me complicaba un poco entender el funcionamiento del juego, y Dani fue el que me explicó esa vez. Porque sí, digamos el tema de las anotaciones, el tema de las estrategias, el tema de cómo se trabajan los equipos, que hay una fase ofensiva, una fase defensiva, pues eso como que es un poco difícil a veces de comprender para el aficionado de estas latitudes, ¿no? Lo que pasa es que si uno no entiende el juego va a estar aburrido, perdido una hora o cambia de canal. Pero si uno lo entiende, le aseguro a los que están escuchando el podcast que se van a emocionar y van a gritar y van a alentar, y cuando se den cuenta se van a volver hinchas de algún equipo. Sí, no, y ya uno entendiéndolo, ya pues uno está muy pendiente. A mí me pasó eso, Dani, como de las jugadas, como de lo que va pasando, uno va como entendiendo y dice, bueno, aquí ya puede pasar esto, se puede ir cerrando el juego, puede pasar esto, bueno, ya uno como que empieza a tener otro panorama diferente. Otra cosa que le quería preguntar es, para los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles vamos a tener una, ¿cómo podemos decir? Una disección, una alternativa de este deporte que es el flag football, ¿no? Sí. Entonces, ¿lo ve también como que puede ser importante para el plan de expansión de la NFL? Tengo entendido que la NFL va a permitir a algunos jugadores jugar en los Olímpicos y pues, ¿qué cree? ¿Será que puede impactar de pronto más hacia las afueras de Estados Unidos este flag football olímpico? Lo que pasa es que la NFL ya se adelantó, ya impactó, porque el flag football ya está en 100 países y empezó en 2014. Y la NFL contrató a Peyton Manning para que fuera como la figura para mover la disciplina, y ya se juega en México. Entonces, ellos ya sabían que posiblemente se podría hacer los Juegos Olímpicos en Los Ángeles. Y al saber eso, dijeron, bueno, vamos a mover todo para que esa disciplina entre a los Juegos Olímpicos, porque en los Juegos Olímpicos, dependiendo de la sede, se quitan o se agregan disciplinas.
Entonces, para esto utilizaron el flag football, que es como, digámoslo así, yo lo diría que como montar en bicicleta, pero con rueditas, para que la gente lo vaya entendiendo y no se aburra. Pero son como una forma distinta de jugar el fútbol americano que conocemos. Bueno, Dani, una importante opinión, sí, porque de pronto los que no conocemos mucho del tema, vea, no sabíamos que, digamos, el flag football tiene tanto tiempo, porque ya acumula sus años de juego, vea, y pues es bueno empezar a conocer también ese tipo de disciplinas ahora de cara a los Juegos Olímpicos de verano que vienen en Los Ángeles. Ya para meternos un poco más en el tema de actualidad, este Super Bowl lo juega, bueno, usted ya nos había dicho, los Seahawks contra los Patriots, ¿no? Vemos que en los Patriots hay un, bueno, colombiano, dicen los medios, pero en realidad es un jugador de origen colombiano, ¿no? Porque su padre es el que nació acá y el jugador es estadounidense, pero pues tiene sus raíces colombianas, que es Cristian González. ¿Qué tan buena ha sido la temporada para Cristian González esta temporada 2025 de la NFL? Muy buena pregunta, Mao, porque él empezó en 2024 cuando lo escogieron de la universidad en el draft, que es la selección de jugadores, y en la primera temporada no le fue bien, tuvo 2 lesiones, se lesionó 2 veces durante el campeonato. Y él juega de defensor, de back corner, que es como un lateral en el fútbol soccer. Pero en esta temporada ya mejoró y ha jugado todos los partidos y es figura de su equipo. Pero lo más interesante es que no es el único latino de los Patriots. Hay 2 latinos más, un venezolano y un panameño. Pero el que se ha llevado todas las miradas y las entrevistas ha sido Cristian González, que como usted dice, no, o sea, es colomboamericano, pero y no habla español muy bien. Entonces como que la gente ya lo tienen en la lista de los americanos, más no el colombiano. Sí, porque incluso había gente con la que hablé en estos días y me preguntaban que de qué ciudad de Colombia era, y les decía, no, es que él no, o sea, él es de origen colombiano, Nació en su papá Estados fue Unidos. inmigrante, pero él nació allá, no, había gente que creía que de pronto pasaba como pasa, no sé, como ha pasado de pronto en el fútbol, que hay jugadores que salen y juegan y no se dan a conocer acá y habían nacido en otro lado del país, pero no, en este caso sí estamos hablando de un estadounidense con raíces colombianas. Lo que dice Dan, incluso pude ver un video, pues creo que es de ya hace tiempo, de cuando fue drafteado, donde él hablaba algo de Colombia, decía que pues que conocía algunas ciudades de Colombia, hablaba de la influencia de su papá, y hay otro dato importante, que es que su hermana también fue deportista, podemos decir profesional, y estuvo compitiendo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. De pronto es algo que la gente desconoce, es Melissa González, pero ambos nacieron en Estados Unidos y pues decidieron representar a Colombia por las raíces de su padre, ¿no? Sí, es que Cristian nació en Texas y la semana pasada ESPN le hizo una entrevista a él y a Carrozales, es que no me acuerdo muy bien cómo se llama el jugador venezolano, El venezolano. y hablaban de las arepas. Les preguntaron por las arepas, pero él en inglés dijo que le gustaba la arepa con queso y que todas eran muy buenas, pero entonces él como que no ha vivido la cultura colombiana como para hablar directamente. Y esa es otra duda que yo tenía, y yo dije, Dani me la puede solucionar también porque sabe el tema, porque he escuchado en muchos medios que hablan que Cristian González va a ser el primer colombiano en jugar un Super Bowl, y creo que ese dato no es acertado, ¿no, Dani? Hay como un error ahí. No, sería el segundo y el tercero en jugar profesionalmente en la NFL. El primero fue Fernando Velasco, Sí. que es afrocolombiano, pero también nació en Estados Unidos, en Nueva York. Y Fernando Velasco inició su carrera profesional en el 2008 hasta el 2016, que también jugó la final del Super Bowl con los Panthers. Y creo que lo perdió con los Patriots. Sí, sí, Y sí. el otro colombiano es Jairo Peñaranda, pero eso fue en los 80s, él no logró jugar final de Super Bowl. Pero alcanzó a jugar en la NFL. Sí, él jugó en Philadelphia Eagles y en los Rams, pero él sí era colombiano, él era de Barranquilla, o es de Barranquilla.
pero se fue a los Estados Unidos, hizo la universidad, hizo todo como el draft. Él jugó como del 81 al 86, 87 más o menos. Pero en esa época, pues acá las noticias no llegaban, entonces pasó casi desapercibida. No, claro, ¿no? Y pues el hecho de lo que hablábamos hace un rato, Dani, cuando empezamos a hablar del tema que aquí, pues realmente no se le presta mucha atención a la NFL. De pronto ya nos llegan las noticias ya cuando se está acercando el Super Bowl, que nos dicen, bueno, ya están estos dos equipos y muchas veces se centra más el tema noticioso en el espectáculo del medio tiempo, ¿no? Empiezan a decir, mire que va a aparecer este artista que en el show, ahorita con la presencia de Bad Bunny que estuvo hace unos días por acá en Colombia, pues también nos ha dado mucho el tema, pero en la parte deportiva así como que muchas veces ya llegamos a aterrizar el tema de la actualidad ya cuando ya está el Super Bowl encima, ¿no? Es que eso le pasó a Fernando Velasco. Él jugó la final del Super Bowl, pero los medios se enteraron a los 3 días o a la semana, ya cuando había pasado y intentaron buscarlo, pero él ya, pues ya había pasado todo, ya No, había claro. ganador, ya había todo. Claro, claro, mientras que allá en Estados Unidos y Ártica en este momento por lo menos ya está la expectativa al 100%, ¿no? Ya me imagino que ya en esta semana eh, previa empieza todo el tema de entrenamientos oficiales, el desplazamiento de los equipos, está el tema también de las entrevistas, de las ruedas de prensa, todo ese tema de medios que manejan los dos equipos, ¿no? Y ya en esta semana ya se hizo el sorteo de quién va a ser el local y qué camiseta van a utilizar. Que él ya la ganó los Patriots y van a jugar de blanco. Ve. Y ellos han ganado 3 finales de Super Bowl vistiendo de blanco. Bueno, y en cuanto a ese tema, Dani, si a usted le tocara dar un pronóstico, ¿a quién ve más fuerte? ¿A los Patriots o a los Seahawks? Pues me gustan los Patriots porque han jugado bien y porque está el colombiano en el Super Bowl. Pero las estadísticas de esta semana en ESPN dicen que los Seahawks pueden ganar porque se lesionó el quarterback de los Patriots. Entonces lo tienen algodones, me he dicho aislado para que no se vaya a molestar y vaya a poder jugar la final. Si no, se complica. Pero todo puede pasar en el Super Bowl. Sí, claro, claro, porque lo vimos incluso ahorita en la final de la conferencia, ¿no? Los Broncos, si no estoy mal, era el mejor equipo de la temporada regular en esa conferencia y los Patriots aparecieron y lo sacaron. Claro, es que ahí todo puede pasar. Igual en ese partido fue donde Cristian González se hizo figura porque jugando de defensivo él detuvo como un pase que le iban a hacer al equipo contrario y eso cambió el resultado final. Dani, ya para ir cerrando, usted ahorita que nos hablaba también del tema de, bueno, lo que estuvimos hablando de la expansión, de las visitas de la NFL a jugar ya partidos de temporada regular y partidos de exhibición a varios países de Europa, acá en América, en México, en Brasil. ¿Cómo escogen eso? ¿Lo escoge directamente la NFL? O si digamos si hubiera la posibilidad de que algún país o no sé, alguna ciudad estuviera interesada, se puede postular, o ya más del tema de la NFL directamente con sus socios y el comisionado. Todo eso está alrededor. Un país puede pedir que lleven un juego de exhibición o de temporada, pero tiene que cumplir con especificaciones. Yo creería que los estadios de Latinoamérica ninguno cumple, pero sin embargo en Brasil sí se ha podido, en el Maracaná lo han jugado, pero tuvieron que hacer adecuaciones. Igual se llenó todo y en Europa, en el Santiago Bernabéu, en Alemania, en Inglaterra se ha jugado. Pero es porque la NFL dice, bueno, aquí hay público, llevemos el producto para que lo vayan consumiendo, lo vayan masticando para que se vuelvan aficionados. Pero en Latinoamérica es un poco más complicado. O sea que aquí, bueno, obviamente el tema de un partido lejanísimo acá en Colombia, por el tema de escenarios y todo, pero también digamos de un evento como La tal de gente. publicidad y todo de la NFL también súper alejado. Sí, porque por ejemplo, por eso es que los americanos no les gusta el fútbol soccer, porque en un partido hay 50 comerciales que al latinoamericano le aburre. No quieren publicidad, pero al americano le gusta.
y entonces eso genera dinero y crea la expansión y ahí el partido es mucho más largo, hay descanso, pueden ir a comer algo, mientras que en el fútbol son 90 minutos y ya se acabó, mientras en el fútbol americano son 3 horas. Y eso que en el fútbol se dice que separa mucho el partido, que no dejan jugar, pero depende como con qué ojo se mire. Sí, claro, claro, es que es un concepto totalmente diferente ese, bueno, lo que dice Dani, bueno, del fútbol americano y de los deportes americanos, ¿no? Comenzando por el tema también de que no hay empates, está el tema de eso de lo que usted dice, que separa muchas veces el cronómetro, de las detenciones, de que el aficionado ya va como con otra dinámica diferente en la cabeza al escenario a ver el partido, sí es un ambiente bastante diferente, ¿no? Es que por eso en los 90 cuando llevaron el fútbol soccer que contrataron al Pío Valderrama y todo, la afición no lo veía porque les aburría un partido que quedara empatado. En el fútbol americano, en el béisbol, en todas las disciplinas hay como desempate, tiene que haber ganador sí o sí. Y los americanos inventaron que el penalti australiano, que es una jugada desde la mitad de la cancha y sacarse al arquero. Pero eso tampoco no pegó. Entonces han modificado cosas, pero no, como que no entra en la idiosincrasia de los americanos. Claro, 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 sí, es que siempre lo que yo le digo a Dani es un tema como también cultural diferente, es otra percepción del aficionado y el tema también de los puntajes, de las anotaciones, porque aquí digamos en este fútbol americano también las anotaciones son bastante diferentes a las del soccer. Es un tema de lo que usted dice, ¿no? Yo creo que el aficionado, el que se hace aficionado a este deporte y de un equipo, pues tiene que poner mucha atención en el tema reglamento y pues sacarse de la cabeza el esquema del fútbol, ¿no? El de empate, el de la jugada, el de a veces lo que usted dice, la pérdida de tiempo, todas esas cosas. Y eso que temporada tras temporada van modificando, cambiando el reglamento en la NFL y entonces la gente a veces también se va perdiendo de ciertas cosas. Claro, claro, no me imagino. Sí, es un deporte para estar muy, pues, concentrado, pero igual en medio de todo también permite, pues, ver el partido como a un ritmo diferente. Es algo, yo que ya lo he hecho, ya he visto varios partidos, me ha parecido un buen ejercicio. Hay emoción en los partidos, que el touchdown de 6 puntos, que el tiro libre, que la jugada. Eso, para todo hay gustos. Sí, 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 el tema estratégico también me ha llamado mucho la atención. Ese tema de cómo trabajan los equipos, tanto su línea ofensiva como defensiva, es algo interesante y pues sí de pronto requiere de pronto, más adelante podríamos de pronto estar hablando ya más de un poco del tema reglamentario en un programa especial. Y es que todo es patrocinado, por ejemplo, todos los equipos tienen tablets de color azul que son patrocinadas por Microsoft. Y ellos tienen en vivo las jugadas, reciben todo, pero no tienen internet. Y ahí reciben en qué minuto, qué jugador, cuánto porcentaje, todos los equipos tienen derecho a eso. Más los otros coach que están en la tribuna y todo lo que tiene que ver con la indumentaria, gorras, Nike, todos patrocinan y todos ganan igual. Exacto, es que eso es lo que más, lo que más, ¿cómo se puede decir? Lo que más asombra, Mueve. ni asombra, digamos, comparándolo con, pues lo más similar que podríamos tener acá, que es una, digamos, la liga de fútbol profesional, donde sabemos esas diferencias tan enormes que hay de pronto entre un equipo y otro, el tema económico, que hay jugadores que no les pagan, que equipos con problemas de patrocinio, de desplazamientos. Ver esto es un mundo totalmente diferente, definitivamente. No es que en el fútbol americano, un equipo que no tenga plata, eso no se va a ver porque todos son ricos. Desde el más pobre de la NFL Sí. tiene 1.300 millones de dólares. Y el más rico tendrá 20.000, 60.000 millones de dólares. Y son dueños, los dueños son los dueños de Ford, los dueños de Microsoft, de compañías de petróleo, gas, de inmobiliarias, todos esos son los que mueven la plata en la NFL. Y que tienen también incluso ya, ¿cómo se puede decir eso? Empresas deportivas, consorcios deportivos, ¿no? Porque ya varios de estos dueños de equipos de NFL también
he podido ver que son dueños de equipos de béisbol, de baloncesto, y algunos tienen también hasta equipos de fútbol ya en Europa, ¿no? como en Manchester, Sí, sí, la que familia hay Glazer. varios equipos. Sí, el mismo. Y en la NFL también hay árabes, hay indios, hay americanos, hay judíos, todos los que tienen más dinero aportan en la liga. Muy interesante todo lo que nos ha contado Dani. Muchísimas gracias por darles a nuestros seguidores, a nuestros oyentes, un esbozo de lo que va a ser este Super Bowl. Super Bowl número 60 ¿es? 60. 60 y bueno, esperamos a ver. Yo le quisiera poner mis fichitas también a los Patriots. Me gustan los Patriots, me dan como... me Buena llaman como la espina. atención y pues el tema de que esté González ahí como que le mete un plus, pero pues esperar a ver porque con esa noticia de lo del quarterback, la cosa se pone Pues también un poco complicada para el año. esperar el 8 de febrero a las 10, 10:30 de la noche más o menos, que se acaba el partido, si no hay tiempo extra. Sí, para la escuadra, yo que es que la novena, estoy pensando en béisbol, mira, para la Sí. escuadra de New England, pero bueno, vamos a ver, estaremos muy pendientes de Super Bowl y por aquí también lo seguiremos molestando y lo seguiremos invitando aquí para el programa, Dani, muchas gracias. Bueno, a todos, muchas gracias. A los que están escuchando el programa, invitarlos a que escuchen y vean el partido del Super Bowl y también la temporada regular de este año 2026-2027, que empieza en septiembre, de septiembre a enero. A enero, sí señor, sí, por aquí lo tendremos otra vez hablando de ese tema y de pronto de algunos otros temas más. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias a ustedes. Oiga, Mauro, muy interesante la entrevista con Daniel. Sin duda, pues tiene más idea de lo que son estos deportes americanos y muchas cosas clarísimas. Yo tenía referenciado que pues Cristian era el primer colombiano del Super Bowl, vea que no. Interesante el tema de las franquicias, de la expansión, no, muy buena la entrevista, la verdad. Sí, Manuel, incluso para ligarlo a temas que ya hemos tratado en el podcast, me pareció interesantísimo el tema de cómo él nos contó que se define la sede del Super Bowl, ¿no? Porque ya lo hemos hablado en un podcast anterior, el tema de cómo en Estados Unidos el deporte como que se distribuye según la época del año por las estaciones que tiene ese país y interesante ese tema de la elección. Antes de despedirnos, yo le quería preguntar, ¿cuáles son sus expectativas para este Super Bowl? ¿Qué piensa usted que puede pasar? ¿Cómo ve ese partido y cómo ve ese, bueno, todo el espectáculo del que nos habló, el espectáculo del medio tiempo, el tema de los comerciales? ¿Qué le genera a usted más expectativa de todo esto? Yo voy solamente con el juego. Yo soy de los pocos que empieza el espectáculo del medio tiempo y yo cambio de canal. A mí, la verdad, el espectáculo del medio tiempo es lo que menos me interesa, a menos que haya un artista que yo diga, uy, toca mis gustos musicales, pero de resto, no lo veo, paso de largo. ¿Y comerciales espera algo especial? ¿O? No, pues no sé, creo que había un anuncio de un equipo de Fórmula 1, no sé si todavía se mantenga vigente. Bueno, por ese lado, no sé, después veré los comerciales porque ya los empiezan a publicar en redes sociales. Y del partido que espero, que los Patriots vuelvan a ganar. Para mí los Patriots son los favoritos, obviamente haciendo fuerza por el jugador colomboamericano. Y nada, pues sobre todo que sea un buen espectáculo. Mire que a mí con el fútbol americano me pasa que sí, tengo un equipo favorito que son los Patriots, pero me disfruto cada juego, me disfruto cada jugada. No sé, es algo más como para entretenerse uno. Pues antes de salirnos del tema de los comerciales, le cuento que para los amantes de las películas, sí les tengo buenas noticias, van a ver algunos trailers. Descarten los que son seguidores del UCM que tengamos trailer de Doomsday. Ya confirmaron que no, ni de Spider-Man, la película que se estrena este año, pero le tengo buenas noticias a los seguidores de la película de Mario Bros, que yo sé que muchos la están esperando, entre esos aquí el señor. Sí, claro. Y esa sí dicen que va a haber un tráiler, va a haber un adelanto. Y no, pues de lo que hablamos con Daniel, Manuel, yo creo que también ya es hora de que empecemos también en nuestros medios a darle más trascendencia a esto por el tema también deportivo, por encima del tema espectáculo. Sí, el espectáculo es impresionante, los artistas que se presentan son obviamente de talla mundial, pero pues igual es un partido de un deporte, es una final de una liga
y también hay que darle el lugar que se merece, pienso yo, aquí desde los medios colombianos. Sí, así es. Pues esperamos que la llegada de Cristian González abra más esa ventana. Habrá un espacio un poquito más grande para el fútbol americano, que tiene sus seguidores, tiene su fanaticada en Colombia, y que han habido esfuerzos importantes en Medellín, aquí en Bogotá, en la costa atlántica, bueno, en varias partes, de tratar de sacar equipos. Ahora con la llegada del flag football al programa de los Juegos Olímpicos de verano, pues también vamos a ver cómo se empieza a mover el tema con el Team Colombia de flag football, que entrena en el Parque Recreo Deportivo El Salitre, que he tenido conocimiento de ese proceso y que van muy bien, y que ojalá se puedan hacer a un lugar en los Juegos Olímpicos, que sería histórico para el deporte colombiano. Entonces vamos a ver, hay que apoyar el fútbol americano, es de verdad que es un juego muy interesante. Sí, señor. Bueno, y ya entrando entonces en lo que va a ser nuestro año, como decíamos en la presentación, vamos a venir con muchas sorpresas, con muchas historias. Vamos a tener, como decía Manuel, entrevistas, invitados. Vamos a tratar de traerles a ustedes historias, información de todo lo que tiene este año en materia deportiva, porque hay mucho, Manuel, hay mucho deporte este año. Obviamente, bueno, como usted ya reseñaba, atribuimos los Juegos Olímpicos de Invierno, ya están en este momento en desarrollo. Tendremos pues obviamente lo que viene con cada temporada, la Fórmula 1, el ciclismo con sus grandes vueltas. Obviamente no nos podemos olvidar del Mundial de Fútbol. Hay mucha tela por cortar y esperamos que nos acompañen aquí. Que los que no han escuchado la primera temporada vayan a las plataformas de podcast y a YouTube, donde vamos a colocar también los capítulos, y nos escuchen y nos recomienden con sus amigos, con sus familiares, para poder seguir creciendo en esta comunidad, que como decía Manuel al comienzo de nuestro episodio, nosotros también estamos aprendiendo, estamos nutriéndonos de sus comentarios, de sus críticas, de todas las inquietudes que tengan, las recibimos acá, ¿no? Así es, ya lo saben, vayan a las plataformas, denle cariño, denle apoyo, denle like, dejen sus comentarios, suscríbanse, y nos vemos en un próximo episodio de Campeonato. Adiós, Chao. chao.